Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que estén muy bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida súper especial. Este es un lugar donde exploramos juntos las profundidades de la vida, las emociones y a veces, nos atrevemos a tocar temas que nos tocan de cerca, esos que a menudo guardamos en lo más profundo. Hoy vamos a hablar de algo que resuena en muchos de nosotros, algo que siento que es vital compartir. Vamos a hablar de la lucha por nuestra salud mental, de esos momentos en los que sentimos que estamos dando un combate, una batalla interna, y quiero invitarlos a que se queden conmigo porque creo que lo que vamos a compartir hoy puede ser un bálsamo, una luz, o simplemente un recordatorio de que no estamos solos. Si te interesa este tipo de conversaciones que nos hacen reflexionar y crecer, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratuito y así no te perderás nada de lo que compartimos aquí. Hoy quiero ser muy honesto con ustedes. Quiero hablarles de esos momentos en la vida, esos periodos que parecen sacados de una película dramática, donde sientes que tu propia mente se convierte en el campo de batalla. No es una metáfora bonita, ¿verdad? Es la cruda realidad para muchísimas personas, y quiero que sepan que si alguna vez te has sentido así, yo también. Hemos sentido el peso, la oscuridad, la sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida. Y es precisamente por eso que quiero abrir este espacio hoy, para hablar sin tapujos, sin miedo, de la lucha por nuestra salud mental. Porque la salud mental, amigos míos, no es un lujo, es un derecho. Es tan fundamental como nuestra salud física, pero a menudo la descuidamos, la ignoramos, o peor aún, la estigmatizamos. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos dicho estoy agotado, estoy estresado, tengo un nudo en el estómago? Son expresiones cotidianas, pero detrás de ellas a veces se esconde un grito silencioso de nuestra mente pidiendo auxilio. Y cuando ese grito se vuelve ensordecedor, cuando la ansiedad nos roba el aliento, cuando la tristeza nos nubla la visión, ahí es cuando la lucha se intensifica. No se trata solo de sentirse un poco bajo de ánimo. Se trata de sentir que tu energía vital se disipa, de que las pequeñas cosas se vuelven montañas insuperables, de que el futuro se presenta como una neblina densa e intimidante. ¿Y qué hacemos en esos momentos? A veces, la primera reacción es la negación. No, yo estoy bien. Intentamos forzar una sonrisa, intentamos seguir con la rutina, como si nada pasara. Pero la mente, esa máquina increíble y compleja, no se engaña fácilmente. Los síntomas se manifiestan de formas inesperadas. Quizás te descubras durmiendo demasiado, o muy poco. Quizás tu apetito cambie drásticamente. Quizás te sientas irritable o apático ante cosas que antes te apasionaban. Y lo más difícil, a veces, es que nadie más ve esa batalla que estás librando en tu interior. Eres tú contra ti mismo o contra las circunstancias que te han llevado a ese punto. En esos momentos, la soledad puede ser abrumadora. Te sientes incomprendido incluso por tus seres más queridos. Piensas, ¿por qué no pueden verme lo mal que estoy? Pero la realidad es que a menos que lo expresemos, la gente no puede leer nuestras mentes. Y a veces nos da vergüenza decirlo. Nos da miedo ser juzgados, etiquetados. La palabra loco o débil puede flotar en el aire, y eso es un peso enorme que añadir a la carga que ya llevamos. Pero quiero que rompan conmigo ese tabú. La salud mental no es una debilidad. Al contrario, reconocer que necesitamos ayuda, que estamos pasando por un momento difícil, es un acto de valentía inmensa. Es el primer paso para la sanación. Es como reconocer una herida en el cuerpo. No la ignoras, buscas cómo curarla. Con la mente debe ser igual. Cuando hablamos de luchar por mi salud mental, ¿a qué nos referimos exactamente? Significa levantar la cabeza cuando el peso parece insoportable. Significa buscar esa pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Significa permitirse sentir, sin juzgarse por ello. Significa a veces dar un paso atrás para poder avanzar con más fuerza. Una de las cosas más importantes que he aprendido en estos caminos difíciles es la importancia de la autocompasión. Somos nuestros peores críticos, ¿verdad? Nos exigimos perfección, nos culpamos por cada error, nos comparamos con los demás y sentimos que nos quedamos cortos. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, necesitamos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que estuviera pasando por lo mismo. Imagina que un amigo te cuenta que se siente así, ¿le dirías que es un fracasado?
Por supuesto que no. Le dirías que lo entiendes, que no estás solo, y que juntos encontrarán una salida. Pues bien, tú mereces esa misma compasión. Y luego está la búsqueda de ayuda externa. Esto puede ser desde hablar con un amigo de confianza, a un familiar, hasta buscar la guía de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un terapeuta. Sé que para muchos la idea de ir a terapia puede generar resistencia. Tal vez porque no entienden cómo funciona, o porque les da miedo lo que puedan descubrir. Pero piensen en la terapia como un entrenamiento mental. Un entrenador te ayuda a mejorar tus habilidades físicas, a superar tus límites. Un terapeuta te ayuda a entender tus pensamientos, tus emociones, a desarrollar herramientas para enfrentar los desafíos y a sanar las heridas emocionales. Es una inversión en ti mismo, una de las más valiosas que puedes hacer. He conocido personas increíbles que en sus momentos más oscuros han recurrido a la meditación, al mindfulness, a la escritura, al arte, al ejercicio físico. Todas estas son herramientas poderosas que nos ayudan a reconectar con nosotros mismos, a encontrar un ancla en medio de la tormenta. No hay una fórmula mágica que sirva para todos, pero hay un abanico de posibilidades para encontrar lo que mejor funcione para ti. Un ejemplo que siempre me viene a la mente es el de una amiga que, después de pasar por un divorcio muy complicado, se sintió perdida y vacía. Cada día era una lucha para levantarse de la cama. Al principio intentó disimularlo, pero poco a poco se dio cuenta de que no podía más. Un día, con lágrimas en los ojos, le confesó a su hermana cómo se sentía. Ese simple acto de verbalizar su dolor fue un alivio inmenso. Su hermana la escuchó sin juzgarla, y la animó a buscar ayuda. Empezó a ir a terapia, y poco a poco, con el apoyo de su terapeuta y su familia, comenzó a reconstruir su vida. Empezó a hacer cosas que la hacían sentir bien, como pintar, algo que había dejado de lado hacía años. Al principio sus pinturas eran oscuras, reflejando su estado de ánimo. Pero con el tiempo los colores empezaron a ser más vibrantes, más llenos de vida. Es un recordatorio de que incluso de la oscuridad más profunda, puede nacer la luz. Otro ejemplo, y este es más cercano, es el mío. Hubo un tiempo en el que sentí que mi mente era una tormenta perpetua. La ansiedad me paralizaba, me impedía hacer cosas básicas. Tenía miedo de salir de casa, miedo de hablar con gente. Me sentía como un prisionero en mi propio cuerpo. La lucha era agotadora. Me culpaba por no ser fuerte, por no poder controlar mis pensamientos. Pasaba horas en Internet, buscando respuestas, buscando una salida. Y lo que descubrí poco a poco es que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Descubrí la importancia de los pequeños pasos. A veces el simple hecho de salir a dar una vuelta a la manzana era una victoria enorme. Aprender a respirar conscientemente se convirtió en mi salvavidas. Y lo más importante, aprender a hablar de ello. Al principio me costaba mucho abrirme, pero cuando lo hice me di cuenta de que la empatía de las personas que me rodeaban era un bálsamo. Y eventualmente decidí buscar ayuda profesional, y eso marcó un antes y un después. La lucha por la salud mental es un viaje, no un destino. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que sentirás que has retrocedido, pero es importante recordar que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. No se trata de eliminar por completo las dificultades, sino de aprender a navegar por ellas, de desarrollar la resiliencia necesaria para superarlas. Y en esta lucha, amigos, es fundamental rodearse de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos recuerden nuestro propio valor. Es como tener un equipo en un partido importante. Necesitas gente que te anime desde la grada, gente que esté contigo en el campo. Si sientes que tu círculo actual no te aporta esa energía positiva, es válido y necesario, a veces, reevaluar esas relaciones. Quiero hacer un llamado a la acción, no solo para ustedes, sino también para mí mismo y para todos nosotros. Seamos más conscientes de nuestra propia salud mental y de la de quienes nos rodean. Si ves a alguien que parece estar pasando por un momento difícil, acércate. Ofrece tu oído, tu comprensión, tu apoyo. A veces un simple ¿cómo estás?, sincero puede ser el comienzo de una conversación que cambie una vida. Recordemos siempre que la fragilidad no es sinónimo de debilidad. Al contrario, es en nuestra vulnerabilidad donde encontramos nuestra humanidad más profunda y nuestra capacidad para conectar con los demás.
Permitirnos ser vulnerables es un acto de fortaleza. Es decir, sí, estoy luchando, pero no voy a rendirme. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, quiero que se queden con estas ideas: nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Reconocer que estamos pasando por un momento difícil es un acto de valentía. La autocompasión es fundamental. Buscar ayuda, ya sea de amigos, familiares o profesionales, es un paso esencial. Y rodearnos de personas que nos apoyen marca una gran diferencia. La lucha por la salud mental es un viaje continuo, pero cada pequeño paso os acerca a una mayor bienestar. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conversación tan personal y tan importante. Sé que no siempre es fácil hablar de estos temas, pero creo firmemente que al hacerlo, creamos un espacio de comprensión y de apoyo mutuo. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Han pasado por momentos difíciles en cuanto a su salud mental? ¿Qué estrategias les han funcionado? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Su aporte enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo te ha resonado, si crees que puede ayudar a alguien más, te invito a que le des un gran me gusta, a que lo compartas con tus amigos y familiares y, por supuesto, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Con tu apoyo podemos seguir creando un espacio seguro y de crecimiento para todos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.